Queridos hermanos y hermanas, llegó el lunes de una nueva semana, lunes en el que también estamos retomando un tiempo que habíamos dejado en suspenso, suspendido literalmente, porque hoy volvemos al tiempo ordinario, litúrgicamente hablando. Hoy es lunes de la novena semana del tiempo ordinario. Sabes que el tiempo ordinario comienza después de las celebraciones de la Navidad, el domingo del bautismo del Señor, que es el que sigue al Día de Reyes o a la Epifanía. Ahí comienza el tiempo ordinario, pero en el calendario litúrgico se interrumpe el día del miércoles de ceniza para celebrar la cuarentena de la cuaresma, y luego entonces la cuarentena, esto no suena un poquito, bueno, un poquito no, bastante familiar, pero para celebrar la cuaresma, y luego entonces los 50 días de la Pascua. Ayer, domingo de Pentecostés, concluimos, clausuramos el tiempo pascual con esta efusión del Espíritu Santo. Hoy, lunes, retomamos, como decía, el tiempo ordinario que había quedado suspendido desde el miércoles de ceniza. Y nos adentramos, hoy es también litúrgicamente una fiesta, al menos aquí en Puerto Rico se celebra y en muchos países, en la que invocamos a María como Madre de la Iglesia, sobre todo como un resplandor de la fiesta de ayer de Pentecostés, en donde estaba María presente con los discípulos. Hoy la invocamos o la celebramos como la Madre de la Iglesia, a esa iglesia que está constituida por la efusión y la manifestación del Espíritu Santo. Pero vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de hoy? Hoy, en la liturgia del día, comenzamos un libro del Nuevo Testamento que es la segunda carta del apóstol San Pedro. Leemos en la liturgia segunda de Pedro 1, del 1 al 7. Esa es la primera lectura. Es prácticamente el saludo, toda epístola, toda carta tiene un saludo en donde se presenta el que está hablando y también los destinatarios. Esta es una de las llamadas cartas católicas. Se le llama cartas católicas porque no están dirigidas a una persona o a una comunidad, como las cartas de San Pablo, sino que se dirigen a, no tienen un destinatario específico, por tanto se toman como dirigidas a toda la iglesia. Se presenta Pedro como siervo y apóstol de Jesucristo, y los destinatarios los presenta como aquellos a los que le ha cabido en suerte una fe tan preciosa como a nosotros. Qué hermosa expresión para llamarle a los hermanos en la fe. Aquellos que les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como a nosotros. Eso somos tú y yo, los destinatarios de la carta. Pedro en esta carta nos invita a renovar esa gracia y esa paz, pero sobre todo también a renovar la fe. Al final de esa primera lectura, en los últimos versículos, vemos cómo va haciendo toda una cadena de virtudes o de dones o de gracias de Dios en cada uno de nosotros los creyentes. Es el deseo, es lo que es más que el deseo, la exhortación de esta lectura que tenemos hoy, en donde se nos invita a poner empeño, a empeñarnos, a esforzarnos, a luchar. Estas cartas católicas, que son varias en el Nuevo Testamento, se escriben también en un contexto de dificultad, de persecución. Y Pedro nos dice a todos nosotros en esa primera lectura que tenemos que ponerle fe a nuestra lucha. Y luego entonces utiliza una estrategia literaria en donde va encadenando esta fe con otras virtudes u otras actitudes del cristiano, en crescendo, que se llama, ¿verdad? Que van creciéndose, como aumentándose. De hecho utiliza la palabra añadir, el verbo añadan a su fe, y luego sigue añadiendo. A la fe le añades honradez, a la honradez criterio, al criterio el dominio propio la constancia, a la constancia la piedad, a la piedad el cariño fraterno, la filía, y al cariño fraterno el ágape, el amor. Así termina desde la fe hasta el amor, toda una cadena. Hoy se nos invita a luchar, hoy se nos invita a mirar nuestra vida y ver qué cualidades, qué virtudes, qué actitudes. Celebrando ayer el Pentecostés, qué dones del Espíritu Santo tengo que cultivar. Yo celebré la misa con dos comunidades religiosas y fue hermoso porque ambas comunidades religiosas, siendo de carismas diversos, tienen una misma práctica, que al final se distribuyen dones, los dones del Espíritu Santo, los 7 dones, al azar. Y tú tomas de una hojita o tomas un papelito en el que ves
el don que te tocó y es el don que te toca cultivar durante todo el año. Así que a mí me tocaron dos. En una comunidad me tocó la fortaleza y en la otra comunidad me tocó el don del entendimiento. Así que son los dones que tengo que cultivar durante este año. Hay que cultivarlos todos, ¿verdad? Pero esta práctica nos ayuda. Y esta primera lectura que se nos presenta hoy nos invita a ver qué cualidades, qué virtudes, qué cosas buenas tengo que empezar a practicar, a cultivar, a acrecentar en mi vida. Porque confiamos en que el Señor nos estará ayudando en esa lucha, en ese esfuerzo, en ese empeño, en ese ir añadiendo cosas buenas en la vida. A veces nos preocupamos demasiado por quitar pecados, por renunciar, tengo que dejar de hacer esto. Por ejemplo, ¿verdad? Mirándolo humanamente o físicamente, que tengo que dejar de comer tanto, tengo que cuidarme tal cosa. Igualmente a veces en el espíritu también hacemos lo mismo, nos preocupamos mucho por lo que tengo que sacar de mi vida. Y es bueno, pero no es lo más importante. Hoy la palabra nos dice, ¿qué le vas a añadir a tu vida? ¿Qué cosa buena le vas a añadir a tu vida? Y el Salmo 90, que es el que utilizamos en la liturgia hoy, o 91 si lo buscamos en la Biblia, es el Salmo que nos invita a poner nuestra confianza en el Señor. Es el Salmo que nos reconocemos a nosotros como aquellos que vivimos al amparo del Altísimo, que el Señor nos está protegiendo, cuidando, custodiando nuestra vida. Por eso podemos añadir y seguir creciendo en la fe, porque confiamos en que el Señor está custodiándonos, que el Señor está cuidándonos, que el Señor es el Altísimo en quien nosotros confiamos en Él. Dios mío, confío en ti. Así también en el Evangelio nos invita a practicar una virtud muy importante. Todas esas que nos decía San Pablo, el Evangelio, que es el Evangelio según San Marcos 12, 1 al 12. Dije San Pablo, es San Pedro. San Pedro en la primera lectura nos pone una cadena, como decía, de cualidades o virtudes a añadir en nuestra vida. En el Evangelio de hoy, que es esa parábola que presenta el Señor, llamada parábola de los viñadores homicidas, Marcos 12, 1 al 12, nos presenta esa no acogida, ese rechazo, ese desprecio. Si uno lo mira en el contexto en el que lo dijo el Señor, pues sí, uno puede decir, pues mira, sí, Él está hablando a los fariseos, a escribas, a las autoridades religiosas judías que no quisieron recibirlo a Él. Pero también es una palabra de Dios, es una palabra que se tiene que cumplir hoy en nuestra vida. Y nos preguntamos cómo está nuestra apertura, nuestra acogida del hermano, del otro, que puede ser un signo de Jesucristo en mi vida. Hoy día está muy de moda y a veces uno lo ve, los memes que se distribuyen, que se comparten, el bloquear personas. Y a veces es bueno, a veces es una actitud prudente, porque es una persona que está resultando perjudicial en mi vida. Pero practiquemos el añadir también. Añadamos a nuestra vida aquellos que muchas veces vienen de parte de Dios. Y a veces el que viene de parte de Dios puede resultarme incómodo, porque me juzga, porque me denuncia, porque me corrige, porque siento que vela por mi vida. Sin embargo, que el Señor nos concede ese espíritu de discernimiento. Esos viñadores homicidas despreciaban a todo aquel que le exigía frutos. Venían a exigirle frutos y ellos no querían dar frutos. Por eso atacaban, por eso herían, por eso apaleaban, por eso mataron incluso al hijo que venía a pedirle frutos de todo aquello que ellos habían recibido. Así que el Señor nos conceda tener esa humildad necesaria de dejar que vengan aquellas personas que quieren acrecentarme, que quieren ayudarme a añadir. Hoy quizás la palabra que podemos compartir es la palabra añadir. En la primera lectura hay que añadir a la fe, tenemos que añadirle muchas cosas buenas, porque confiamos en el Señor, que estamos a su amparo, al amparo del Altísimo, y eso nos ayuda también a recibir, a acoger a todas aquellas personas que muchas veces pueden ser la presencia de Jesucristo en mi vida, pueden ser el signo de esa palabra de Dios que me ilumina y que viene también a exigirme para que dé más fruto. Así que seamos acogedores como nos propone el Señor hoy en el Evangelio y que podamos también dejar que el Señor nos haga dar mucho fruto. Que tengamos un hermoso día, que compartamos esta palabra con todos aquellos que la necesiten y si tienes sus dudas o comentarios puedes compartirlas aquí en la zona de los comentarios y luego entonces puedes distribuir estos videos. Que
Que el Señor les bendiga y nos mantenemos conectados compartiendo la palabra.